Los militares rusos denuncian que sufrieron torturas, humillaciones y abusos mientras estuvieron retenidos por los ucranianos. Esto luego de que regresaran a casa a raíz del intercambio de prisioneros llevado a cabo entre Kiev y Moscú. Torturas y malos tratos. Vamos a desarrollar este intercambio de prisioneros que tuvo lugar entre Rusia y Ucrania. Fue en el formato 107 por 107, es decir, 107 de cada lado. Los militares rusos liberados fueron transportados en un avión que aterrizó en un aeródromo de las afueras de la capital de Rusia. Allí, claro está, los esperaban sus familiares, y en las primeras declaraciones que efectuaron los militares no pudieron tampoco esconder su alegría, tanto por estar de regreso en casa junto a los suyos, como también por haber podido sobrevivir al terror que tuvieron que pasar durante el cautiverio por parte de las fuerzas ucranianas. Allí cuentan, estuvieron incluso en numerosas ocasiones en peligro de muerte y además de haber tenido que sobrevivir en condiciones inhumanas, cuentan, y también con un frío que los obligaba a estar en constante movimiento para evitar literalmente no morirse congelados. Vamos a escucharlos. Тем, кто был в спортзале, в СБУ, много кто ребят через это прошли, там бывало и не доживали после этого уже люди, после этого спортзала. А что там делали? Как, пытки, допросы, потом уже перевозили на СИЗО, а кто-то оттуда просто не уезжал. Постоянно содержали лежа, с завязанными глазами, на допросы водили, били постоянно. Просто, забивали до смерти просто пацанов. Ходили по 16 часов на улице в рубашках, в тонких штанах, замерзали. Приседали по 600, по 700 раз. То есть для них это, как они называли, спорт. Песни их заставляли петь на украинском языке. Много такого чего, и морально, и физически. Bien, el relato del horror de cómo es que fueron torturados los militares rusos, algunos contaban incluso hasta la muerte, por lo tanto vemos ningún tipo de respeto por los tratados internacionales como la Convención de Ginebra. Pero veíamos también el brillo en los ojos en esta manera, como un nuevo renacer que han tenido estos militares ya libres de vuelta en casa. Los expertos destacan también algunas cosas, por ejemplo la importancia de que a la brevedad todos estos militares que fueron liberados reciban asistencia médica y psicológica. También comentaron los mismos militares, la tortura precisamente psicológica que tuvieron que sobrevivir, donde hasta fueron incluso obligados a aprenderse de memoria y cantar canciones ucranianas donde alababan a Stepan Bandera, que fue un líder ultranacionalista de ese país y que fue colaboracionista con las tropas de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Y además, también hablan los expertos de la necesidad de que este intercambio de prisioneros se lleve adelante de manera más frecuente en el futuro. Vladimir Putin constata que ya han pasado los tiempos cuando los países europeos se desempeñaban como centros del mundo. El presidente ruso apuntó a que las naciones como Brasil o India adhieren mayor protagonismo en la nueva estructura del poder global. Las capitales europeas eran los núcleos del mundo hasta hace poco, pero eso ya quedó en el pasado. ¿Por qué? Porque tomemos por ejemplo a Portugal. Su mayor colonia era Brasil. Ahora en Portugal viven 10 millones de personas y en Brasil 200. O Reino Unido. ¡Qué enorme potencia era! No hay nada más que hablar. Ahora, en Reino Unido viven 67 millones de personas, mientras que en un solo estado de la India habitan 241 millones. El embajador de Rusia en Estados Unidos advierte de que Moscú no va a suministrar mercancías a los países occidentales a expensas de sus propios intereses. Tras la decisión del G7 y Australia de imponer un precio fijo al petróleo ruso, Moscú advierte de los riesgos de que, con el tiempo, Washington pueda extender el tope a otras exportaciones.
No vamos a velar por el bienestar de los demás a expensas de nosotros mismos. No vamos a suministrar recursos a quienes restringen artificialmente sus precios. Les instamos a comprender una cosa simple. Si el mecanismo funciona, nadie puede garantizar que en el futuro no intentarán extender su aplicación al gas, luego a los metales y, en consecuencia, a cualquier mercancía que se encuentre en el foco de la atención política de las capitales occidentales. Asimismo, el diplomático apuntó a que en Estados Unidos ignoran el hecho de que las restricciones golpean cada vez más a su propia economía, impulsa los precios y complica la situación de las cadenas de suministro. Esto, según el embajador ruso, afecta también a sus socios, incluidos los europeos. Además, recalcó que las medidas occidentales puedan acelerar la llegada de una recesión. Diversos medios informaron que la nueva medida del G7 de Australia permite su revisión regular para una mayor estabilidad del mercado. El tope al crudo ruso se definiría durante este mes de noviembre. Polémica en Estados Unidos tras un discurso de la congresista republicana Marjorie Taylor Greene pocos días antes de las elecciones de medio mandato. La legisladora dijo que si los republicanos ganan los comicios, que definirán el control de la Cámara y del Senado, Estados Unidos pondrá fin a su apoyo financiero a Ucrania. La congresista recalcó que los intereses propios de Estados Unidos deben estar en primer lugar para las autoridades. Y es que no es la primera vez que desde la Cámara de Representantes vienen tales declaraciones. Según Kevin McCarthy, líder de la minoría en la Cámara Baja, el Congreso podría cerrar el grifo de los fondos para Kiev si los republicanos ganan las elecciones. Estados Unidos autoriza regularmente ayuda militar para el régimen de Zelensky. Justo esta jornada, el Pentágono aprobó otro paquete por un valor de $400 millones, que incluye tanques, vehículos blindados y otras municiones. El Ministerio de Exteriores de Corea del Norte advierte sobre la respuesta superpotente y prolongada si Estados Unidos y Corea del Sur continúan con sus intentos de violar la soberanía y los intereses de seguridad norcoreanos. Lo dice en alusión a los continuos ejercicios militares a gran escala entre Seúl y Washington. Pyongyang lo ve como una provocación. Señala además que la plena responsabilidad del agravamiento de la situación en la península recae en Washington, que con la ayuda de las fuerzas aliadas recurre a la presión y al chantaje militar. Y es que la crítica viene mientras desde Estados Unidos lanzan nuevas amenazas directas a Corea del Norte. Según el secretario de Defensa del país norteamericano Lloyd Austin, un hipotético uso de armamento nuclear por parte de Pyongyang pondría fin al poder de Kim Jong-un. Así lo afirmó durante una reunión con su homólogo surcoreano, señalando que la parte estadounidense está decidida a intensificar los esfuerzos para fortalecer la disuasión integral y la estabilidad de la región. Además, Washington convocó una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para esta jornada. Anteriormente se había informado que en medio de las maniobras estadounidenses surcoreanas, Corea del Norte había realizado varios lanzamientos de misiles balísticos hacia el mar de Japón, uno de los cuales fue intercontinental. Mientras tanto, China llama a todas las partes a hallar una solución política a la situación en la península coreana. El presidente de Irán critica el comentario de su homólogo estadounidense Joe Biden, que prometió liberar pronto al país del Medio Oriente. En el aniversario 43 de la toma de la embajada de Estados Unidos en Teherán, Ibrahim Raisi recalca que la nación persa se liberó de la hegemonía norteamericana hace más de 4 décadas. Además, aseguró textualmente que los iraníes nunca serán las vacas lecheras de Washington. Veamos las declaraciones de Biden que provocaron esta fuerte reacción. Don't worry, we're going to free Iran. They're going to free themselves pretty soon. Así declaró el mandatario durante una intervención dedicada a las próximas elecciones legislativas en Estados Unidos. En ella aseguró que iba a centrarse en la atención médica de los veteranos de guerra estadounidenses. Este discurso se da mientras en Teherán se registran marchas por el día denominado de lucha contra la arrogancia. Las manifestaciones comenzaron con una concentración masiva frente a la antigua embajada estadounidense, considerada en el país persa como un nido de espionaje.
Los participantes ondean banderas nacionales y claman consignas como Muerte a Estados Unidos. El evento de este año se conmemora varios días después del sangriento atentado terrorista en un santuario chií, el cual fue reivindicado por el Estado Islámico. La tragedia dejó al menos 15 muertos y decenas de heridos y ocurrió durante las protestas antigubernamentales tras la muerte de Mahsa Amini, una joven de 22 años que falleció bajo custodia policial. Las autoridades iraníes han acusado a gobiernos extranjeros, entre ellos al de Estados Unidos e Israel, de promover los disturbios. Mientras China insta a que Europa sea próspera e independiente de la influencia externa. Así lo declara Xi Jinping durante la visita de Olaf Scholz y llama al canciller federal alemán a boicotear juntos las medidas proteccionistas de otros países. Aunque, según se informa, el viaje de Scholz viene motivado por una serie de problemas económicos que generan preocupación en toda la Unión Europea. Ha generado una polémica importante Scholz hacia adentro de la Unión Europea y también hacia adentro de su propio país, porque ha decidido ir solo a visitar al presidente chino. Un viaje breve, también debemos destacar, 11 horas nomás en Pekín, sin apretón de manos, sin saludo, todo esto por los protocolos a partir del coronavirus que todavía está presente, pero algunos medios aprovecharon para criticar y destacarlo negativamente, ¿no? Como que Xi Jinping no quiso saludar a Scholz, pero según informan desde China esto no es así. Vamos a escuchar las palabras del presidente chino, a ver qué dijo. Espero que Europa sea estable y próspera, manteniendo una línea existente en el desarrollo de las relaciones con Pekín. No puede depender y ser controlada por una tercera parte. China está lista para fortalecer la cooperación con Alemania y toda la parte europea para resolver los problemas internacionales. Confío en la cooperación con Alemania para que juntos podamos declarar un boicot al proteccionismo para garantizar una colaboración fructífera. Bueno, ahí lo escuchaban a Xi Jinping. En principio decía, Europa no puede depender y ser controlado por una tercera parte. Entendemos que esa tercera parte es Estados Unidos, ¿no? Que incluso se ha manifestado como crítico de este viaje de Scholz a Pekín. Y también la prensa internacional, en gran mayoría, ha destacado, diferentes medios de diferentes países han destacado esta polémica. A pesar de las críticas, Scholz visita China con la agenda económica como protagonista. Un medio alemán, Scholz en China, la economía advierte que no debe romper la porcelana. Esto es con respecto a las relaciones comerciales entre Berlín y Pekín, que son muy importantes, y advierten que no deben romperse desde Alemania. Y el medio del debate dice, Scholz se acerca a China sin importar las consecuencias políticas. Otro medio alemán directamente dice, es un viaje en un momento equivocado. Pero ¿qué dice el propio Scholz sobre todo esto? ¿Cómo se defiende ante las críticas? Bueno, en principio explica que China está cambiando, entonces su actitud hacia China también debe cambiar, y por otra parte reconoce que tienen una peligrosa dependencia de China en varias esferas. Las críticas, al menos desde Alemania, van en este sentido, y están los que dicen, bueno, ok, tenemos una dependencia, pero tampoco es que debemos darle la espalda completamente. Y si hablamos de diálogo, de entablar entonces un diálogo con China cuando supuestamente hay algunas diferencias, también hay que destacar lo que confesó Erdogan, el presidente turco, que ha dicho que, según le parece, Scholz está dispuesto a restablecer, mejor dicho, podríamos decir, el diálogo con el presidente ruso, con Vladimir Putin. Y por otra parte, si hablamos exclusivamente del ámbito comercial,
y las relaciones comerciales entre Alemania y China, ahí entonces hay que destacar que hay un déficit comercial importante entre Alemania y China, a favor de los chinos deberíamos decirlo, ¿no? Un déficit comercial para Alemania de 40.000 millones de euros que ha llegado a esa suma en este 2022. Hay una importante dependencia alemana de las importaciones chinas, sobre todo en lo que tiene que ver con materias primas, a pesar de que los valores de las importaciones han bajado un punto, de 4 a 3% del total de lo que se importa en Alemania, y las exportaciones han subido hasta un 8% del total de lo que se vende. Pero, de todas formas, esto no alcanza para reducir el déficit comercial. Claro, uno podría entender que la visita del canciller federal alemán obedece justamente a estos factores económicos, pero son los políticos los que han llevado a las críticas al interior del propio bloque. Sí, los políticos bálticos particularmente. Las críticas llegan desde allí porque hay que informar que Beijing ha sancionado a Lituania por comerciar con Taiwán. Entonces esto ha despertado las reacciones, por ejemplo, del primer ministro de Letonia, quien dice que es mejor lidiar con China cuando estamos los 27, con respecto al viaje de Scholz en solitario. Y la primera ministra de Estonia dice que es importante que no se hagan acuerdos con China por separado, sino eso demostraría que son débiles como Unión Europea. Y particular también lo que dice la ministra de Exteriores alemana, que de alguna manera plantea una contradicción dentro del gobierno alemán, porque mientras Scholz viaja a dialogar con Xi Jinping, la ministra dice que no deben repetir, o advierte que no deben repetir con China los errores que cometieron con Rusia, porque hay una gran dependencia energética de Alemania y de la Unión Europea con Rusia, y no quieren que ocurra lo mismo con China en el ámbito comercial, ¿no? Al menos podríamos destacar eso. Para ir cerrando, el enojo de Macron con Scholz porque le había propuesto viajar juntos para demostrar unidad, pero Scholz decidió ir solo. El viaje de Scholz se ve como un intento de ir por libre en una Europa sujeta al dictado de Washington, pero que en realidad el político alemán solo busca encontrar alguna debilidad en las relaciones entre Rusia y China. Esto supone una situación de ir por libre en una Europa que está yendo como una unidad a expensas de lo que diga Estados Unidos, ¿no? Y entonces la actitud de toda Europa, en teoría, es la de demonizar también a China y apartarse de China e intentar advertir a China con una situación de aspereza en todos los niveles de relación. Y por tanto el que de repente veamos a la primera visita de alguien del G7 desde el 2019 que realiza a China parece que es una ruptura en la dinámica de todos unidos con una misma política y diplomacia. Pero vuelvo a insistir que creo que está en los planes incluso el intentar con esta visita individual, de modo que demuestran que siguen amenazando a Rusia y a China, pues en esa visita individual pues parece que hay un verso suelto y en realidad está buscando una relación de debilidad, una ruptura de relaciones entre Rusia y China. Es que China no tiene nunca problemas en establecer relaciones en que las reglas las establecen para todos igual. Quiero decir, esas reglas, ese mundo con reglas que decía que están acusando a Rusia de que está rompiendo, en realidad Rusia y China siempre han respetado las reglas. Moscú advierte. Rusia puede enviar a sus enemigos al ardiente infierno. El expresidente de Rusia, Dmitry Medvedev, ha advertido este viernes que Moscú podría enviar a todos sus enemigos al fuego eterno del infierno. Rusia es un país enorme y rico, es sagrado para nosotros, y no le daremos a nadie. Protegemos a nuestra gente. Estamos luchando por toda nuestra gente, por nuestra tierra,
por nuestra historia milenaria, ha alertado el jefe adjunto del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, a través de un mensaje con motivo del Día de la Unidad Nacional. También ha indicado que su país está luchando contra los drogadictos nazis, que odian a los rusos, odian sus valores, y difunden el odio hacia la patria rusa. Estos grupos no tienen fe ni ideales, por lo tanto, habiéndonos levantado contra ellos, hemos adquirido poder sagrado. Sobre el destino de los enemigos de Rusia, ha subrayado que su país tiene la oportunidad de enviar a todos los enemigos al ardiente infierno, pero esa no es su tarea. Al final de sus explicaciones, ha calificado la operación de Rusia en Ucrania como una guerra sagrada con el diablo, y dijo que su causa es justa, y la victoria será suya. El objetivo es detener al gobernante supremo del infierno, sin importar el nombre que use, Satanás, Lucifer o Iblis. Porque su objetivo es la muerte. Nuestro objetivo es la vida. Su arma es una mentira intrincada. Y nuestras armas son la verdad, ha concluido.